Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1. Listo, me dices. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su versión El Despertar y capítulo final de esta serie en su programa número 12. Pensar en estos momentos como que vamos a entrar ya a entender qué significa uno con el universo es un asunto que tiene que ver más con lo teórico. Y estos programas básicamente son conceptuales, no son ni siquiera prácticos. Pero detrás de toda esa conceptualización sí hay siempre una idea de practicar la unidad. Eso lo miraremos al final de este programa, que en última instancia tiene que ver con la síntesis redonda de todo lo que significa haber entrado al panel de control de esta matriz, pero también cómo podemos salirnos de una forma tan simple, tan natural, que la matriz lo que hace es disolverse frente a nuestra percepción y darnos el permiso de entender que todo esto es una idea de nosotros mismos, jugando a escondernos de nosotros mismos, pero en el fondo lo estamos escondiendo desde la fuente. Entonces hay una parte práctica que tiene que ver con por qué tenemos básicamente obstáculos para despertar. Y el obstáculo está directamente relacionado con los límites de nuestra mente frente a la realidad que concebimos como separación de nuestra realidad. Ejemplo, estoy viendo el nacimiento de la luna y juro y perjuro que la luna está muy lejos de la Tierra y está de alguna manera concebida en un periodo de tiempo que la puedo ver llena en ciertos momentos de la vida, en ciertos momentos del año, en ciertas posibilidades climáticas, y tengo todas las condiciones para jurar y perjurar que la luna está fuera de mí y fuera de todo el mundo. Entonces ya la fijo en el cosmos de una matriz mental de la cual sé que esa realidad todo el mundo también la comulga porque participo recreativamente de esa experiencia. Entonces eso está fijando las condiciones y ocultan el principio fundamental de por qué esa realidad que está afuera es inmutable y tiene que ver con un temor profundo a entendernos de cómo despertamos a una idea y a un concepto que es más completamente inverosímil, pero en última instancia es el concepto que puede reconciliar la unidad con el todo. Y el concepto es este: si la fuente y yo somos uno, puedo liberar los obstáculos que me separan de ese uno sin perder la experiencia de sueño feliz con el mundo que estoy proyectando afuera. En síntesis, lo que va afuera también me puedo unificar con la fuente. Y eso es un dato que necesitamos volverlo práctico. Todo lo que está afuera, ¿cómo lo reconcilio con la fuente? Para que el despertar no sea como un borrón de las cosas y después llegar como a un castigo, a un premio, porque el problema también radica en que hay un temor más teso, que nos van a castigar, por lo general a todo mundo, porque no supimos entender esto y siempre estamos condenando nuestra alma a una situación que es imperdonable. Y por eso el infierno tiene tanta categoría en este mundo. De hecho, todas las culturas religiosas les encanta encontrar es lo malo, a ver si de pronto existe lo bueno. Entonces ven el diablo en todas partes, ven demonios en todas partes, pero no están viendo que detrás de ese demonio, ese temor, ese diablo es el temor oculto de nosotros, diciendo que Dios o la fuente o el universo o el concepto más poderoso que uno tenga de la creación viene por nosotros y nos va a reprimir, castigar eternamente por una cosa que es temporal. Entonces el tiempo es un obstáculo al infinito. La muerte es un obstáculo a la vida, pero la muerte no es eterna. Y creemos que la vida no es eterna, y es mentira, porque lo que sí es eterno, de alguna manera tiene que estar vivo. Uno no muere eternamente.
En el sueño entonces, en nuestro primer temor, cuando nos separamos de la fuente, cuando pasó lo de Caín y Abel, como lo mencionamos el programa pasado, inevitablemente vamos a crear un concepto de que yo no quiero existir frente al todo, y se formó el primer concepto, que es el concepto de vacío. El concepto de vacío fue como cuando una persona recibe un golpe en la nuca y termina completamente perdido y dormido. Puede ser que despierte en un hospital, puede ser que ya no despierte en esta vida, puede ser cualquier cosa. Es como un golpe a la mentalidad para privarlo. Y el símbolo, de alguna manera, de privar una mente es dopándolo con un impacto que de alguna manera le inhiba como su conciencia. En esa inhibición de conciencia, el dolor representa algo muy real, porque el dolor nos recuerda que hay algo que si fuimos no conscientes de recibir la experiencia y que duele. De hecho, también el placer pasa así, solo que en el placer llega a un nivel tan embriagante que termina después siendo olvido también. O sea que el placer y el dolor, en su extensión más profunda, crea un velo del olvido. Y eso ocurre mucho en cosas más drásticas que no vamos a ver en este programa. Lo que necesitamos entender es que la visión de la pérdida de memoria de la fuente forma un vacío en la mente. Y ese vacío es instantáneo, pero en ese instante, en términos universales, en términos eternos, esos elementos de eternidad solo se pueden comprobar con una experiencia de percepción de algo que siempre está por siempre. Y esa percepción del vacío, después de haber perdido la conexión con la luz, se nos volvió por siempre, en un instante, un vacío oscuro. Porque todos los seres que han pasado a través de ese túnel oscuro, hay un momento oscuro. A los que miran de una y efectos como de una luz instantánea es porque han tenido entrenamiento. Pero los seres normales, cuando están soñando, vuelven a la fuente del sueño, que es el vacío. Y eso lo digo de una forma categórica porque tiene que ver con muchas experiencias que se han hablado con mucha gente que llegan a ese estado vacío porque en su mente no existe la posibilidad de que exista Dios. Y eso es un dato. Cuando la mente niega a Dios, de alguna manera llega a su propia fuente original, que es su percepción de nada. Y entonces tenemos de alguna manera el origen de esa percepción. La historia del despertar es ir mirando que en esa percepción del vacío, que lo llenamos con la historia del drama de la humanidad, ¿cómo lo disolvemos para llegar a la unidad? Entonces tenemos miedo a perder todo lo que hemos inventado en el vacío. Y el despertar tiene que ver con algo que en ese vacío pueda ocurrir para que cuando llegue el despertar, ese vacío no se lo trague a un olvido como otro golpe y otro shock en el pensamiento. Despertar tiene que ser de cierta medida reconciliado con lo que se vive en la idea de que estamos despiertos, porque recordamos en los primeros capítulos que estamos soñando a estar despiertos, pero estamos todavía dormidos en el mundo de algo o de alguien que está llenando su vacío con esta información. Es posible que el que escuche esta información le llegue la idea de que el soñador era esa persona, pero es imposible que esté separada de esta idea. Y en ese sentido, lo abstracto de todo esto se vuelve más simple porque prácticamente estamos recordando que todo lo que está aquí es un aspecto de una sola idea que se expandió por millones de partes, miles y millones de partes históricamente, para llegar a entender que ya estamos reconciliándonos con el despertar, que es para toda la eternidad del vacío en un principio presente. En ese del presente el miedo es muy agudo, pero también la reconciliación con el concepto de despertar termina siendo una forma de comprender que el miedo no tiene razón de ser, porque justamente todo lo que estamos viendo en el mundo es un ocultamiento del miedo. Por lo tanto, estamos viendo que todo lo que está en el mundo puede ser reinterpretado con una forma de perdonar al mundo. Perdonar al mundo significa que una parte muy poderosa decidió ser no poderosa.
pero perdió la parte que perdió el poder o creyó perder el poder, que era el pensador. El causante de todas las cosas es un pensamiento, un concepto que niega la totalidad y termina siendo un juicio o termina siendo una idea que tiene poder de negar la totalidad. Y eso es un poder tremendo, pero da vacío. Entonces pierde el poder. Lo que nos interesa en este momento es reconciliarnos con una cosa muy sencilla. Cada uno de los seres vivos pertenecemos a algo que tiene que ver con la vida. Y la vida es para siempre. No puede irse para otro lado, no puede ir a un vacío. Pero el proceso que nosotros tenemos en la reconciliación de la realidad del despertar viene con muchos elementos históricos, espirituales, metafísicos y patafísicos para poder decir en este mundo, ve, nuestro ser es para siempre. Entonces las teorías o las creencias en el principio fundamental de que nacemos, vivimos y después nos evalúan, así vamos para el cielo, para el infierno, y casi todo el mundo aquí va para el infierno, aquí nadie va para el cielo, yo no conozco el primero, porque todo este tema aquí de la condenación nos lleva siempre a repetir una historia de un drama por miedo a despertar. Entonces, ¿qué hace las otras creencias que son las reencarnaciones? Entonces es una cosa muy linda, vamos a despertar gradualmente, vamos creciendo hasta llegar a un punto en que ya entendemos el camino. Es una teoría que afianza un poquito algo, pero nos necesitamos otro pedacito más. Todas las tendencias, de todas las corrientes, de todos los conocimientos de la transmigración del alma o la negación del alma inclusive, apuntan a una cosa en esta época, en este tiempo-espacio. Vinimos a un despertar colectivo y eso es inevitable porque está escrito desde los orígenes del tiempo. Y eso es un llamado a todos nosotros desde una cuestión muy sencilla, que queremos pensar con el otro, con mi amigo Caín, que me va a matar, y cómo lo quiero yo mirar, decirle, hermano, la ofrenda tuya también la acepta la creación porque necesitamos extender esto en todas las partes. Si es horizontal tu ofrenda, pues porque está sanando todo, está conectando el todo horizontal y nosotros estamos conectando el tejido vertical. Entonces el tejido vertical y horizontal son una comunión con el otro, son una relación con el otro. Y en cierta parte hay unas deformaciones de eso. Y esas deformaciones atrasan el camino porque manipulan la libertad del otro en la creencia en que el placer y el dolor se pueden volver algo consciente y terminan siendo tan dolorosamente inconsciente que cuando despertamos pegamos el grito de estar atrapados en nuestro peor monstruo, de nuestra peor pesadilla, de nosotros mismos. Porque al final el encuentro es con uno mismo. Entonces, si estamos metidos en esa dimensión de devorarnos a nosotros mismos, vamos a terminar encontrando que nos estamos comiendo a nosotros mismos también. Y ese es un dolor que solo se supera despertando con el reconocimiento de algo que sí se puede entender que es sanar el odio que tenemos con nosotros mismos. Y eso es miedo. Si hay un miedo con algo, va a formar una guerra interminable hasta que el miedo se reconozca como una necesidad de que yo no sabía quién era en la oscuridad. Necesito la luz. Entonces el vacío, que era tan oscuro, proyectó un montón de formas tan terribles que este llamado, que es de las otras partes, viniendo con una conciencia más elevada del ser universal, vino a la tierra, entregó la luz y empezó a esparcir en el tiempo un concepto sencillo. El uno, con cada uno, está llamando a la unidad. El caos es naturalmente obvio en un mundo lleno de proyecciones por todas partes, todo el mundo de alguna manera sintiendo un resquemor. Es probable que después de estos programas vamos a escuchar muchas historias muy locas, muy pesadas de todo el caos que había en el mundo en esa oscuridad. Estamos tocando los cimientos más profundos de una oscuridad que nosotros vinimos a perdonar y a perdonarnos. Entonces, en esa medida, en ese perdón y en esa luz infinita de lo que es la capacidad de entender que somos solamente una mente, en todas las formas posibles, de todas las historias posibles, en un momento histórico muy posible, vamos a hacer lo que despierta lo imposible en este mundo, que es unificar la luz en nuestro
pensamiento y no perder la memoria por el impacto de la oscuridad y quedar en el bochornoso estado de la amnesia. Entonces, cuando estamos despertando esa amnesia milenaria, ancestral, estamos reconociendo que la fuente ya va a ser algo que redima. Por eso se dice que el Espíritu Divino es misericordioso con todos, porque la misericordia significa ver más allá de todos los fantasmas y todas las pesadillas que están ahí para poder darle como paz al pensador, al pensamiento. Entonces lo práctico de esta información es que cuando uno descansa, cuando uno cierra los ojos para dormir, uno dice, ve, estoy reconciliándome con un sueño que me despierta que yo soy uno, amado siempre con la unidad y que siempre hemos estado realmente soñando en la luz, solo que tapamos nuestra propia visión de la luz y vimos absolutamente oscuro, y sobre eso llenamos un espacio porque uno en la oscuridad y en el vacío no aguanta, entonces no se imagina el mundo. Este mundo nos lo imaginamos, lo volvimos carne y hueso, y prácticamente en esa carne y hueso podemos empezar a entender que esa experiencia en el tiempo significa una invitación a la eternidad. Y hay que aprovechar este carne y hueso porque es el punto donde elegimos sentirnos reales, aterrizados. No podemos ni volar, ni elevar, ni levitar. No podemos cambiar las cosas nunca. Es como el punto donde no cambiamos nunca para poder entender un cambio significativo, que es el concepto que tenemos nosotros de límite. Eso sí lo podemos cambiar. Y si yo tengo un concepto que me va aproximando históricamente y me voy liberando del caos con la paz del cielo, es porque de alguna manera mi mente ya empezó a entender que todo lo que yo estoy viendo no importa en el sentido más realista, sino que importa en el sentido más del despertar. Y cada parte me está inspirando a despertar. Podemos decir que en estos programas la ola se estrelló contra la roca. Ya llegó el caos, pero la ola se está reunificando y está volviendo lentamente al mar. Las olas, que son muy poderosas, tienen un mar muy poderoso y siempre esa marea siempre es consciente de todo el océano que está ahí. Cada ola llega con todo el poder del mundo a celebrar la vida y a saber que nunca puede sufrir porque se expanda. La naturaleza de nosotros siempre está conectada entre lo infinito y lo limitado. La ola que viene del infinito llega a una roca limitada y la fragmenta en miles y miles y miles de gotas. Cada gota es un océano y nos expandimos. Y los pensamientos de Shiva, Vishnu y los orientales hablan de justamente la creación y la destrucción, la visión. Cuando empezamos a entender otras partes del conocimiento y van llegando hacia la luz del amanecer, vamos dándonos cuenta que todo ese océano y todas las rocas era parte de nuestra experiencia también. No solamente somos la gota del océano, sino que somos la roca del océano. Y no solamente somos la Tierra, sino que somos también el cosmos. Y no solamente somos el cosmos, sino que somos algo más allá de todo lo visible. Pero hay una parte que es fundamental. La fuente se reconoce en la medida que uno empieza a entender que todo y uno son uno. Porque si no, las ideas del castigo, el premio, todas esas cosas van a tener sentido y van a tener realidad para justificar que el que no hace las cosas como yo quiero es porque es un enemigo mío y no merece la bendición de la totalidad conmigo. En esa negación de la verdad volvemos al primer problema de Caín y Abel y no podemos separarnos de la dualidad y quedamos en la Trinidad alejados de la fuente. Entonces, mientras uno conciba que alguien es distinto a uno y no merece el cielo con uno, mereces el castigo, ya va a estar de carcelero para que se mantenga castigado. Por lo tanto, siempre va a estar uno con uno en la cárcel. Y las gotas de agua van a caer y se van a evaporar y van a formar una historia, desde el microorganismo hasta otra vez llegar a Caín y Abel, hasta que Caín y Abel vuelvan y se miren a los ojos y digan, apenas estamos entendiendo qué significa el amor. Y en ese sentido, el amor es la única cosa posible para entender que el amor no puede negarse a sí mismo, no puede engañarse a sí mismo y no puede vender engaño.
Entonces los que estamos entendiendo algo, escuchamos con amor para que el engaño se disuelva. Y por eso esos programas terminan en esta secuencia de qué parte de nosotros ya no quiere engañarse porque está creando de alguna manera la necesidad de despertar, que es liberarse del engaño. En esa medida damos por cerrado esta serie del despertar para empezar una nueva serie de mirar el engaño de frente y llamarlo el portal del despierto. Y damos gracias de todo corazón y de toda razón a esta participación que hemos tenido en este programa. Nos veremos en la próxima serie.